Vale, genial. Cuéntame un poco, ¿cómo ha ido el tema de las cargas de Em, recetas? el problema, yo ya, o sea, lo- creo que lo tengo bastante dominado ya, o sea, que puedo hacerlo. Lo que hablé con el cocinero de Cocina Central Ujú. para que me hiciera todo Ajá. el tema de los escandallos bien, porque la verdad que estaban un poco falta de información Ok. y hay que actualizarlos. Vale, y le explicaste lo del dato del resultado final de las recetas, que tienen que pesar Sí, todo para saber cuándo sí, producen y todo eso, ¿no? claro. Vale, ok. ¿Y qué idea tienes tú que les puede llegar a demorar pasar de eso? ¿Tienes una idea de la cantidad de preparaciones que sirve o Sí, provee la cocina central a los sí, locales? sí, me hizo una lista. Por saber si son 20 o son 140. No, mira, te lo tengo por aquí. Mira, así rápido: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aproximadamente 40. Vale, ok. Pero hay algunas muy Entonces, sencillas, ¿eh? Te hablo que a lo mejor algunas no son elaboraciones porque le echamos sal, pimienta, y imagínate el pimiento verde. ujú, Pues se coge el pimiento, se corta, se pone en el horno y después se empaqueta. Pero claro, le echas sal, claro. pimienta, entonces Sí, ya sí, es sí, una sí. receta. Sí, correcto. Bien, muy bien. Perfecto. Te lo preguntaba por establecer un poco tiempos de lo que le puede llegar a llevar a él pasarte toda esa información y a ti ir cargándola. Decir, bueno, no Él, sé, nos damos una semana él me o... dijo que la semana que viene me lo tendría. Yo le voy a meter, le voy a insistir a ver si... Vale, yo porque me interesaría que esta reunión la podamos aprovechar cuando vos ya te hayas puesto a Sí, cargar cosas porque te van a surgir más. Esta es una sesión de control, de digamos, dudas, sí. de Yo dudas y ayer, consultas. sí, ayer fui subiendo Sí, algunas como veo, el veo, caldo, veo por que hay, veo que hay. ejemplo, las croquetas de jamón, que también tuve que hacer antes el caldo de jamón. ¿Sabes? Vale, Porque, por ejemplo, croquetas de jamón para cocina central es un PV y el caldo es un PI, porque claro. no lo vendemos. Entonces, va dentro de las croquetas de jamón. ¿Y el caldo lo estoquean? ¿Lo sabes eso? Si ellos se Sí, hacen stock de caldo y en base a eso sí, luego van a usando para diferentes preparaciones el caldo, sí. ¿no? Vale, Ellos hacen sí, una producción y lo congelan y van sacando conforme van exacto, haciendo exacto, exacto, masas. exacto. Perfecto. Vale, genial, ¿no? Veo que lo entendiste súper bien. ¿Qué tendríamos que hacer? Vamos a hacer un proveedor, va a haber un proveedor que vamos a dar de alta, Lo, hice un proveedor de cocina central. eso íbamos a hacerlo. Sí, Cómo lo llamaste? cocina central Leopoldo. Cocina Producción Leopoldo. Sí, cocina producción Leopoldo, así. Vale, a ver si no tenemos banco, no, BDB, no existe otro proveedor de cocina No, producción, ¿no? no, es que lo que me pasó fue que quise buscar nuestra última reunión Ujú. y no la encontré así subida. Y me metí en YouTube ahí que tienes varios Sí, vídeos sí, 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 y sí. me los estuve viendo. Muy bien, Entonces fui adelantando un muy poco bien. esto. Perfecto. Esto era justo lo que íbamos a hacer. ¿Por qué? Porque este proveedor, nosotros ahora tenemos que hacer una integración nuestra, no lo hacemos nosotros por detrás, de este proveedor con el local que funciona como cocina de producción. ¿Para qué? Para que cada vez que ese local le vende a los otros locales, reste de sus stocks, ¿vale? Ujú. Y pueda funcionar como un centro de coste diferente al de los locales, ¿vale? Vale. Entonces está bien, lo hiciste bien. Y veo que ahí dentro ya pusiste los PV, ya empezaste a poner los PV Sí, con el formato de venta que tienen. Por ejemplo, sí, esto en bolsa de 250 gramos, ¿vale? Esto bolsa de sí. kilo, ¿vale? No, genial, lo tienes perfecto. Lo tienes perfecto. Vale, y la reunión de hoy, yo creo que nos vamos a quedar 5 o 10 minutos más con algo que quiero que charlemos, pero Vale. lo que sugeriría es que la posterguemos, porque creo que te Sí. van a surgir muchas cosas cuando realmente tengas... Sí, por ejemplo, en una de los vídeos que vi, Ujú, me surgió una duda en el nuestro, porque comenzaron a hablar del jamón, ujú. y nosotros, por ejemplo, ellos compran el jamón, entonces de ese jamón sacan, pues para hacer un plato normal de jamón, después la merma, esa merma la llevan a cocina central, entonces de ahí sacan para hacer las croquetas de jamón, Ujú.
y de esa merma aún hay un poco más de merma. Entonces es como que hay dos mermas, una que utilizan Vale, y una que después ya sí que es final, que eso ya no. vale, yo lo que te sugeriría que en ese punto, esa merma que ellos utilizan de lo que cortan, pésala y en la receta utilizas el producto jamón con el peso que tiene. ¿Para qué? Claro, Para que te tome el precio por kilo del precio del jamón. ¿Qué sucede con el elaborado? O si vos eso regestionas, lo vi en las croquetas de jamón. Si te fijas, si entras, claro, porque me ponía el precio del jamón como si fuera el, ¿sabes? Como si lo compraras si compraras directamente la paletilla para hacer las croquetas. vale, porque yo te sugiero que lo hagas así, por tener un precio real de lo que cuesta el kilo de jamón y la cantidad de kilos que usás para hacer la croqueta. ¿Qué sucede si trabajas en base a la merma? La merma suele tener un coste muy alto. ¿Por qué? Porque suele ser, si vos tenés una merma de 200 gramos y el kilo de jamón está a 15 euros, Mm. 200 gramos cuestan 15 euros. ¿Se entiende lo que te quiero decir? Sí, sí, sí. Entonces el precio se te dispara muchísimo. Como es algo que vos reaprovechás, mantener el precio base de lo que te sale, Vale. como lo hiciste, está bien. Y de hecho, No, eso es el hueso. Después, porque esto es el caldo. estoy en el caldo. Vale, Sí. vale. Un segundo. Que me he ido aquí. Producción, proveedores, croquetas. Yo creo que esta la dejé a medias por eso, El porque caldo tuve está el. bien. Y acá has tomado la paletilla. Sí, porque ellos, los restaurantes, esto es que es. Los restaurantes compran la paletilla. Entonces, cuando ya esa paletilla ya sería que ya no la pueden utilizar, la llevan al centro de producción y en el centro de producción, Vale. pues la cortan y la aprovechan. De la manera en la que vamos a funcionar, y si quieres esto, tómate nota por si después a mí Sí. se me pasa. Lo que va a hacer el restaurante es que va a comprar la paletilla, él va a vender ¿Mm? platos de jamón y en un determinado momento le va a ceder kilos de jamón el local al centro de producción. Eso lo vamos Vale, a gestionar con un traslado, vale. ¿vale? Pero por eso te digo que te bases no en el costo que tiene la merma, sino en el costo del precio del jamón Del jamón, vale. base. Para poder gestionar los stocks, cuando hagamos un inventario y para que los stocks nos cuadren, cuando el local le envíe ese jamón al centro de producción, lo registrarán a través de un traslado, en donde pasarán la cantidad de kilos que le pasan de uno a otro. ¿Vale? Vale. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí. Y con la merma, con la proporción, ahí vas a tener un elaborado. Todavía no nos hemos metido en los escandallos de los locales. Nos interesa primero controlar bien el obrador, ¿vale? Vale. En el local sí que vas a tener un elaborado, ¿vale? De donde lo ideal sería tomar una paleta entera, fetear y ¿Mm? poder sacar cuál es el peso bruto que deja la paleta. ¿Cuánto has aprovechado del total de esa paleta? ¿Vale? Eso luego Yuri es lo que hace es darlo a unitario, a decir, bueno, si usas 100 gramos jamón loncheado, representan 130 gramos de la paleta, ¿vale? Porque ¿Mm? haces una regla de tres, saca una proporción Sí. de aplica, ¿vale? Entonces, como cada vez que vendas un plato va a calcular el peso del plato más la merma para restar el ingrediente de compra que va a ser la paleta y además luego vos le vas a trasladar X cantidad de kilos de paleta al obrador, el descuadre debería ser lo más cercano a cero posible. Vale. El descuadre entre la cantidad teórica y cantidad final es real. Ya. Eso lo vamos a ver más adelante. El sistema va a tener un conteo de lo que teóricamente debería haber en stock. Y cuando tú haces un Vale. inventario te dice cuál es la diferencia. El descuadre va a existir siempre, existió de toda la vida y siempre va a existir. El punto es poder entender y llevar un ¿Mm? control de los descuadres. Vale. Pero bueno, me estoy metiendo por ahí en profundidad de mucho dato que viene mucho más adelante en la implementación. ¿Vale? Vale. Pero para que tengas una idea de cómo lo vamos a gestionar. Prioridades que tenemos ahora es compras del obrador. ¿Se están realizando compras del obrador a proveedores? Sí, ayer me pasé por ahí para decirles que ya empezáramos a hacer todo, o sea, que a partir de ayer, supongo que no lo hicieron, a partir de hoy ya, que empiecen a pedir bueno, hoy no van a pedir porque el obrador va de lunes a viernes, entonces a partir de la semana que viene, que sí que empiecen a hacerlo todo por ahí. Y yo Vale, les íbamos a avisar a los proveedores también, que ahora se lo enviaríamos así, vale. y para hacerlo ya. Los puntos serían empezar a pedir del obrador,
tú mientras tanto ir cargando las recetas. Te voy a pasar, tú estuviste con Álvaro, nuestro director de operaciones, que Sí, estuvo en la visita. sí, Vale, sí, y sacaron más o menos una cuenta del hardware que pueden llegar a necesitar para sí, operar, ¿no? Vale, yo correcto. sobre eso te voy a pasar una proforma, ¿vale? Que ¿Mm? tú eso luego charlarlo con Sofi, charlarlo internamente, si quieren todo el hardware que vieron ese día o si quieren una parte. Como es una proforma, no es una factura directa, tú puedes pagar una parte, me pasas el comprobante de pago y nosotros hacemos el envío del hardware que tú vayas a contratar. Vale, Entonces, prioridades, empezar a comprar en el centro de producción y vale, avanzar con recetas e instalar el hardware. vale. Cuando tengamos el hardware instalado, vamos a explicar el proceso de trazabilidad del producto de entrada de las compras. Sí, eso nos lo explica un poco también. ¿Qué sucede? Desde que ellos empiecen a hacer compras, que será el lunes, ¿vale? Hasta que instalemos el hardware, seguramente van a pasar 2 semanas, ¿vale? En ese Vale, proceso ellos van aceitando mucho el flujo de cómo comprar, ¿vale? Entonces, primero pongámoslos a comprar y luego les explicamos cómo trazar. vale. En ese tiempo tú vas a ir cargando recetas. El Mm, hardware ya lo vas a tener, lo instalas. Cuando las recetas las tienes cargadas, las tienes transformadas como producto de venta, los PV dentro del proveedor interno y el hardware instalado, fijamos otra fecha de visita, vamos de vuelta ahí con ustedes y vale, hacemos la trazabilidad de elaboración. ¿Por qué? Porque vamos a tener una reunión donde te va a explicar cómo trazar los productos de entrada cuando tengas la impresora instalada. ¿Vale? vale, Y luego cuando vaya ahí te va a decir, vale, con todas esas trazabilidades de entradas, ahora vamos a elaborar el caldo de croqueta. ¿Vale? Esos serían como los siguientes puntos, como una pequeña hoja de ruta de cuáles son las prioridades y cuáles son vale, los próximos puntos. ¿Vale? vale. ¿Dudas? ¿Preguntas? No, o sea, ahora básicamente que el obrador haga las compras ya por Yures y que el cocinero me pase los escandallos para poder hacer bien las recetas y entonces ya lo tendremos, ¿no? Y Vale. cuando llegue el hardware, ¿Me dejas tu mail, Pau? sí, pau.domenech con CH. Un segundo, Pau. Si quieres, se lo paso por el grupo. Sí, vale, pues déjamelo por el grupo porque te voy a poner en copia del mail. Voy a pasar un mail con esto que acabamos de hablar, comunicando para que Sofi también esté al tanto y Bruno, comunicando de que hemos tenido esta reunión, de cuál es la situación, de que vamos a empezar a hacer compras a partir de la semana que viene en el obrador, de que tú vas a avanzar con el tema de las recetas porque están reajustándolas dentro del obrador Mm, y que pasaremos la proforma con todo el hardware que se ha evaluado cuando estuvo Álvaro ahí. Y que los vale, siguientes pasos son comprar, trazar entrada e instalar el hardware. vale, ¿Vale? Y esta reunión la volvemos a aprovechar cuando tú ya empieces cuando a tengamos avanzar todo en esto. eso. ¿Vale? ¿Ok? Vale, ¿Vale? ok, ¿Te parece bien? perfecto. ¿Quedamos así? Sí, Cualquier cosita en el grupo me vas escribiendo y me vas hablando, Pau, ¿vale? vale, vale, cualquier cosa te pregunto. ¿Vale? Genial, Muy perfecto. bien. Así. Muy Venga, buen que fin de vaya semana. bien. Chao, chao. Hasta luego. Igualmente, chao.